Hola, muy buenos días, Michael. Bueno, dígame. Bien, la clase de hoy es una continuación referente a lo que son a las sucesiones, progresión aritmética. Bien, hoy tenemos lo que es suma de los términos de una progresión aritmética. ¿Cómo se detalla esta suma de los términos? En sí, en varios ejercicios numéricos de progresión es posible poder determinar lo que es la suma de los términos de manera directa, por ejemplo, en la siguiente progresión, 4, 6, 8 y 10. La suma de los términos será 28, pero en general existirán lo que son algunas progresiones cuyo número de términos sea mucho mayor. Por ello, para poder calcular prácticamente lo que es la suma de un número entre lo que es a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más punto suspensivo, en la cual se detalla también que hay que sumar a lo que es enésima menos uno más a el número, pues no, donde se identifica prácticamente qué número de términos, n número de términos, de una progresión aritmética podemos calcularla mediante las siguientes expresiones. Se pueden utilizar cualquiera de las dos expresiones para poder calcular lo que es la suma de un número, que es igual prácticamente a lo que es un número de términos sobre 2 entre paréntesis a sub 1 más a sub n. Esta expresión se utilizará cuando en los datos se disponga del número de términos n, del primer término a sub 1 y del último término a lo que es el número de términos. O la siguiente expresión, que es la suma del número, es igual a lo que es número de términos sobre 2 entre corchete, dos veces a sub 1 más, entre paréntesis, n menos uno más lo que es la diferencia, que está multiplicando prácticamente. En cambio, en esta expresión se debe disponer del número de términos n, del primer término a sub 1 y de la diferencia de la progresión que es identificada como d, para poder también tener conocimiento en base a cómo se desarrolla lo que es la suma de los términos. También indican en su texto lo siguiente, que prácticamente esto es como, según la tradición, el problema de hallar el valor de la suma de los 100 primeros números naturales fue planteado en 1787 por un profesor a su clase de niños de 10 años para poder mantenerlos ocupados un buen rato. En esa clase se encontraba lo que fue llamado príncipe de las matemáticas, el alemán Carlos Gauss en sí. Gauss pudo observar que si se sumaba lo que es el primer término con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo y así sucesivamente, obtenía siempre el mismo resultado, como se puede dar cuenta en esta gráfica que está aquí. 1 más 100, 101, 92 más 2 más 99, 101, 3 más 98, 101. Así pudo deducir que la suma de los 100 primeros números naturales es 101 menos 50, que daría 5050 en realidad. Eso es en base a lo que es la definición de lo que es la suma de los términos de una progresión aritmética. ¿Está claro hasta ahí? Licenciada, ¿puede repetir que tengo internet medio mal y no la escucho bien? Ya, lo que es la definición de la suma de los números o de lo que es un dato adicional en su texto. De la definición. Ya, bien. La suma de los términos de una progresión aritmética se basa en poder prácticamente aplicar la fórmula. Puede variar entre dos fórmulas que usted observa aquí en pantalla. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer en realidad? Para poder identificar la suma de los términos en general, pueden existir lo que son algunas expresiones para poder identificar lo que es la suma de lo que son los números de los términos de una progresión aritmética. Es decir, la suma de un número es igual a uno más a 2 más a 3 más a 4 más el término que sigue en la sucesión más a lo que es n menos uno más a ese número. Entonces,
de los números primeros términos de una progresión aritmética podemos calcular mediante esta expresión. Es decir, para no realizar esta expresión demasiado larga, se la detalla en dos fórmulas, como la suma de un número es igual prácticamente al número de términos sobre 2 entre paréntesis a sub 1 más a n, que en sí es lo que es el último término. AN es último término. Esta expresión se utilizará cuando en los datos se disponga del número de términos, que es n, del primer término, que es a sub 1, y del último término, que es a n. Otra de las fórmulas es de la suma de los números, que es igual prácticamente al número de términos sobre 2, es decir, que va a dividir para 2 entre corchete 2 veces a sub 1 más entre paréntesis n menos 1 por la diferencia. Esta expresión se debe disponer del número de términos, que es n, del primer término, que es a sub 1, y de la diferencia de la progresión de la que es identificado con la letra D, ¿no? ¿Preguntas? No me. Bien, vamos a desarrollar lo que es la actividad para que usted pueda entender un poquito mejor. La actividad indica hallar la suma de los 5 primeros términos de la sucesión aritmética 3, 7, 11, 15, 19, 23. ¿Qué haríamos primero? El ejercicio me indica hallar la suma de los 5 primeros términos de la sucesión. ¿Cuáles son los 5 primeros términos de la sucesión? El 3, el 7, el 11, el 15 y el 19. Correcto. 3, 7, 11, 15, 19. Bien, solamente me indica los 5 primeros. Esto ustedes deben de tener en cuenta en el ejercicio. ¿Qué es lo que les pide? Hallar la suma de los 5 primeros términos de la sucesión aritmética. Correcto. 3, 7, 11, 15, 19. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, por lo indicándole que lo que son términos y lo que son ubicaciones, sería lo siguiente. Aquí sería A1, A2, A3, A4 y así. Bien, ya está detallado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar la fórmula. Vamos a detallar esta fórmula, que es la fórmula mucho más fácil de poder encontrar lo que es la suma de los términos en general. Vamos a aplicar esta fórmula que usted observa aquí, la primera. Esta que está aquí, esta. Entonces la vamos a aplicar y queda de la siguiente manera. ¿Qué me indica? La suma de los 5 primeros números. Como aquí me indica S, la suma de los números, la suma de los números, estas siglas debe de tenerlas en cuenta, de poder ya identificar cuál es su significado en general. Entonces me indica la suma de números de términos. Entonces, es así de la siguiente manera. Esta es la fórmula. S, ¿cuál es la suma de los números de términos? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son los términos que voy a sumar? 5. 5. Esta es la S, para que me la identifique. Vamos a hacer el 5. Entonces aquí colocamos el 5. Listo. Es igual que me indica el número de término dividido para 2 entre paréntesis a sub 1 más a el último término, el último número. Vamos a por acá. Nos quedaría así.
entre paréntesis, ¿cuál es a su uno? El 3, 3. Más, ¿cuál es el último número? el 15, sí, suponen de los, No, el 23, no. De los 5 nomás hay que tener en cuenta los 5. ¿Cuál es el último número de los 5? el 19, Ya, el 19, correcto. Cerramos paréntesis sobre 2. Siempre vamos a tener que dividir sobre 2. Aquí va por, ¿qué me dice la fórmula? N, ¿cuál es N? ¿Cuáles son los términos? el 3, 7, 11, No, no. 15 y ¿Cuáles son los términos que me estoy sumando en realidad? ¿Cuántos son? 5. Ya, 5. Entonces aquí sí. No tiene que por qué perderse porque aquí me está indicando la suma de los 5 primeros números o términos, como quiera indicarlo, la suma de los 5 primeros términos de la sucesión aritmética, tengo que aplicar la fórmula y listo. Ahora, ¿cuál sigue? Vamos a realizar lo que es la suma. Tenemos la suma de los 5 primeros números, me quedaría así. Es igual, ¿cuánto es? 3 más 19, ¿cuánto es? 22, 22 por 5. 110, Ya, 110. Dividido para 2, ¿cuánto es? 55. Correcto. Me salió 50, salió 55. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a identificar usted que este 55 sea la respuesta correcta? Simplemente va a sumar los 5 primeros números. 3 más 7 más 11 más 15 más 19. Sume por favor y me indica cuánto le sale. 55. Ya, correcto. Entonces, está correcta la respuesta. 55 es el resultado. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo? Sí, Ya, muy bien. Vamos a realizar el otro. Ya este lo realizamos entre los dos. Este usted me va a indicar cuál es el primer procedimiento. Dice, hallar la suma de los 7 primeros términos de la sucesión aritmética 12, 14, 16. ¿Qué haría usted en ese caso? primero seguirá la secuencia hasta completar los 7 números. Correcto, muy bien, tenemos. ¿Cuál sería aquí la diferencia para poder identificar la sucesión? ¿Cuál sería aquí? La diferencia es 2. 2, correcto. Muy bien, entonces identifique la diferencia para continuar con la sucesión. 12, 14. 16, 18, 20, 22, 24. Ya, muy bien. Bien, entonces, como ya encontró lo que son los 7 primeros términos, hasta ahí se puede quedar. No hay problema en que continúe porque ya encontró los 7 primeros términos. Muy bien, ahora, ¿qué tiene que hacer? Enumerarlo A1, A2. Ya, listo. Ya vamos a enumerar. Ya, para que pueda hacer el procedimiento como es. ¿Va a ser con la misma fórmula o cambiarla a Claro, la otra? no, la misma fórmula es para que ustedes puedan desarrollar mucho más rápido los ejercicios. La otra es un poquito más larga, que igual sí la vamos a ir identificando de a poco, porque esta clase continúa. Bien, ya tenemos identificados los 7 términos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. ¿Qué sigue? Ahí sería la S Ya la suma. ahí sería 7. Correcto. Aquí sería 7. Muy bien. Es Igual, igual. entre paréntesis, 12 más 24. Más. 24 Muy bien. 24 sobre 2 por 7. por 7. Muy bien. ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda, Michael? 12 más 24 por 7. ¿Cuánto queda? Michael, ¿sí me escucha? Sí, 180 queda 12 más 24, ¿cuánto es? 36. Por 7, 180. seguro. Sí. Ah, no, no, no. Queda 256. Ya, muy bien. No, 256 no. 252. Ya. Ahora sí, ¿cuánto queda? 252 dividido para 2, 126. 126. Correcto. Esa es la respuesta correcta a poder hallar lo que es la suma de los 7 primeros términos de la sucesión aritmética. ¿Preguntas, inquietudes? ¿No? No, Ya. Bien, entonces ya está resuelta lo que es actividad. ¿Qué es lo que tiene que hacer en tarea? Para tarea tienen un ejercicio que indica hallar la suma de los 30 primeros términos. Para ahorrarse lo que es la sucesión de los 30 de los 30 primeros términos, les sugiero utilizar la fórmula que vimos el día de ayer para poder hallar lo que es la sucesión más que todo, donde se utiliza lo que es el término enésimo, que es el último término considerado para poder encontrar el último término, que es el 30. Entonces, la expresión permite calcular, esta es la expresión, le sugiero, pues no, ahora si usted quiere realizarlas, encontrar los 30 primeros términos, lo puede hacer. Y si se quiere ahorrar ese paso, puede utilizar esta fórmula, lo que es a sub n es igual a sub uno más, entre paréntesis, n menos uno por la diferencia, ¿sí? Va a tener que colocar lo que es la primera cantidad, no recuerdo, creo que era el uno creo que estaba primerito, va a colocar lo que es el uno más lo que es entre paréntesis, cuánto es el último número que requiere, que es el 30 menos uno por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y si no me equivoco, es el 4? El 4 entonces sería 13. Eso tendría que hacer para poder encontrar lo que es el valor de lo que le pide ahí, pues, ¿no? Que es lo que indica que hallar lo que son los 30 primeros eh, términos de sucesiones aritméticas. Creo que está el uno, el 4 y el 7, si no me equivoco. Entonces, esa es bueno, una información adicional que le doy para que usted pueda ahorrarse lo que son los demás términos, porque indica ya los 30 primeros términos de la asociación.
Para que usted se ahorre los 30 primeros términos, que es lo que usted quiere encontrar, es a sub 30, pues no. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente aplicar la fórmula que indicamos el día de ayer para poder encontrar lo que es el término en general. Entonces, haría esa fórmula para poder encontrar lo que es el término. ¿Sí? Asimismo, luego de aplicar lo que es esa fórmula, ya de encontrar lo que es el término, vuelve a aplicar lo que es esta fórmula, suma de los números, que principalmente tiene que aplicar lo que es la fórmula que se indicó aquí, pues, ¿no? La suma del número, que es igual prácticamente a lo que es al número de término dividido para 2 entre paréntesis, a sub 1 a n, que significa lo que es último término, pues, ¿no? A sub 1 más el último término que tiene que realizar la suma por multiplicar por el número que está identificando los términos. ¿Preguntas? No me. Ya, muy bien. Entonces ya tiene resuelta lo que es la actividad, tiene que realizar también lo que es la tarea y subir la plataforma, asimismo con mejor presentación. Recuerde realizar el proceso que se explica en la clase, no procesos de internet. Bien, nos vemos el día de mañana, que tenga un bonito día. Chao, me. Chao.